Hermanos, buenas noches en el nombre del Señor. Qué grato es poder en esta ocasión saludarlos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Estamos cumpliendo 70 años como iglesia y eso es lo más grande, más hermoso y más maravilloso que puede sucedernos como congregación. Gracias a Dios porque siempre ha estado a nuestro lado, ha estado sosteniendo a Ebenezer. Como dice el texto bíblico que precisamente representa. En Primera de Samuel 7:12, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y realmente que sí, nosotros podemos dar fe de que hasta aquí nos ha ayudado Jehová y seguirá haciéndolo por muchísimos años más, hasta que como congregación o cada uno de nosotros llegue delante de la presencia del Señor. Gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por las bondades que ha derramado durante todos estos 70 años en esta su iglesia. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar. Oremos. Bendito Padre Santo, Señor Celestial, Dios Todopoderoso, grande y temible. Qué grato es poder decirte, Señor, gracias, gracias infinitas por estos 70 años que tu iglesia está cumpliendo. Gracias, Padre, porque tu mano poderosa se ha manifestado en todo este tiempo y se seguirá manifestando, Señor. Gracias porque tú has sostenido a Ebenezer y a cada uno de los miembros que se han congregado, se congregan y se seguirán congregando en este lugar. Gracias por tu iglesia que somos todos y cada uno de tus hijos. Gracias, Padre Santo. Te pedimos que tú sigas bendiciendo y que sigas ayudando y fortaleciendo a tu iglesia. Padre, te pedimos que todo lo que vamos a hacer en esta noche sea siempre para honrarte y glorificarte solo y únicamente a ti. Bendice cada una de las cosas que se van a hacer, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que en esta noche están unidos a nosotros en esta celebración. Gracias, Padre. Gracias, bendito Rey Celestial. En el nombre precioso de Cristo Jesús ponemos absolutamente todo en tus manos. Y bendice a tu siervo, el pastor Procochup, que en esta noche nos va a traer tu santa y bendita palabra. Gracias por todo, Señor. Bendito seas, Rey Celestial. Amén. En esta oportunidad se me ha designado para dar lectura a la reseña histórica de todos los pastores que han trabajado en nuestra iglesia, sirviendo al Señor. Primero, pastor misionero que vino acá a Lima fue David Oz, conjuntamente con su esposa, para sembrar iglesias acá en Lima. Él fue pastor de nuestra iglesia desde el año 1951 al año 1953. Posteriormente retornó en el ministerio desde el año 1954 hasta el año 1955. Posteriormente vino el misionero Roberto Harris, desde el año 1953 al año 1954. Y posteriormente retornó al pastorado desde el año 1961 hasta el año 1962. Sigue el pastor Luis Agüero, desde el año 1955 hasta el año 1956. Luego viene el pastor Randall Slade, desde el año 1957. Luego sigue el pastor Lowell Ledford, desde el año 1957 a 1961. Hermanos, estos 5 pastores fueron de la década de 50, en el cual era muy difícil la predicación de la palabra del Señor.
pero a pesar de sus dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las limitaciones, nunca dejaron de predicar la palabra de Dios. Los 4 fueron misioneros norteamericanos y Luis Agüero fue pastor cubano. Luego empieza la década del 60. El pastor David Stull, desde el año 1962 hasta el año 1963. Posteriormente sigue el pastor José Valverde, desde el año 1964 hasta el año 1971. El pastor Valverde fue el primer pastor peruano que tuvo nuestra iglesia Ebenezer. Durante su permanencia en la iglesia, él levantó una misión que ahora es ya la Iglesia Evangélica Bautista Emanuel de Barranco. Posteriormente, él pasó a pastorear la iglesia Cristo Vive y Reina, hasta que él, en un estado ya delicado de salud, se retiró del ministerio. Luego viene el pastor Esteban Vidmoren, desde el año 1971 hasta el año 1973. Posteriormente fue pastor interino desde el año 1978 hasta el año 1979. Luego sigue el pastor Nicolás Moreno, desde el año 1973 hasta el año 1975. Posteriormente continúa el pastor Simón Picón, desde el año 1975 hasta el año 1978. Posteriormente viene el pastor Samuel Escobar, copastor, desde el año 1979. Luego dirige el equipo pastoral integrado por Elber Smith, David Litt, Helber García y César Ames durante el año 1980. Luego viene Fernando Cárdenas, pastor Fernando Cárdenas, desde el año 1981 hasta el año 1984. Posteriormente llega a nuestra iglesia el pastor Elber Smith, pastor interino, desde el año 1985 hasta el año 1987. Luego viene el pastor Alcides Santos, pastor interino, durante el año 1987. Posteriormente viene el pastor Carlos García, desde el año 1988 hasta el año 1989. Luego viene el pastor José Colchado, 1989 a 1992. El pastor Colchado actualmente es pastor de la Iglesia Evangélica Bautista La Central de Trujillo. Pastor, yo sé que usted esta noche nos está viendo. Que Dios lo bendiga. Un fuerte abrazo, pastor. Luego viene el pastor Ramón Correa, desde el año 1993 hasta la actualidad. Y acá quiero hacer un reconocimiento a nuestro pastor Ramón Correa por sus 40 años al servicio del Señor, trabajando en la obra para la extensión de su reino. Pastor Correa es egresado del Seminario Bautista de Trujillo en el año 1980.
Luego él fue pastor de la iglesia Emanuel de Barranco. Pero en el año 1992 él viaja al Seminario Bautista de Cali, Colombia, para seguir una maestría. Luego él retorna en el año 1993 y es llamado para pastorear nuestra amada iglesia Evangelio Bautista de Benecer. Pastor, que Dios lo siga utilizando en el ministerio que Dios le ha encomendado, que permanezca fiel a su llamado del Señor. Voy a leer lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo, versículos 7 al 10, y que usted lo pueda decir más adelante. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que Dios, pastor, bendiga su ministerio, que bendiga su vida, que bendiga a su esposa, la hermana Beri, que bendiga a sus hijos Manuel y Mireya, y que bendiga a su nieta. Y doy gracias también a todos los pastores que han dado su vida, parte de su vida, para predicar la palabra acá en nuestra iglesia de Benecer, de parte de la Junta Ministerial y de la congregación de la Iglesia Bautista de Benecer. Les damos muchísimas gracias a todos y cada uno de los que he mencionado. Pero antes de despedirme, voy a dar unas palabras de oración. Oremos, queridos hermanos. Señor Padre Celestial, una vez más te damos gracias por estos siervos que tú has puesto en nuestra iglesia, siervos fieles que a pesar de las dificultades, de los problemas, de todo aquello que ha sucedido en el transcurso de nuestra existencia, de nuestra iglesia, por las limitaciones que estamos viviendo, Señor, hoy en día, que es de la pandemia, pero nunca han dejado de predicar tu palabra, Señor. Queremos que tú los cuides a todos ellos, Padre Santo. Gracias, Señor, gracias te damos, y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén. Lectura bíblica, Proverbios 3, 5 y 6, dice la palabra de Dios: confía en Jehová con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él hará derecha tus veredas. Amén. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor.
son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Muy buenas noches, apreciados hermanos y hermanas. Es para mí una gran alegría, un gran privilegio en esta celebración del 70 aniversario de la Iglesia Benecer. Como pastor de la Iglesia Benecer, quiero darles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y quisiera hacerlo leyendo el Salmo 100, un salmo precioso de alabanza y de acción de gracias. Dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Damos gracias a Dios primeramente, apreciados hermanos y hermanas, porque ha sido tan fiel. Su gracia y su misericordia ha sostenido a la Iglesia de Benecer por estos 70 años. Y damos gracias a Dios a la primera pareja de misioneros, David y Mariana Ots, que hace 70 años formaron esta iglesia acá en Miraflores. En ese tiempo ya la obra evangélica estaba dividida. En 1940 se formó el Concilio Nacional Evangélico y ahí se repartieron las denominaciones evangélicas, todo el territorio del país. Y cuando llegó David Ots en 1950 y él se presentó al concilio, le dijeron: usted tiene que ir ahora a la selva porque ya está dividido acá. Y David Ots, con ese carácter misionero y valiente, él dijo: Miraflores va a ser mi Jerusalén y aquí voy a poner la obra misionera y de aquí me voy a extender. Y así fue. Esta iglesia es la primera iglesia bautista que se formó en el Perú. Y de aquí se han formado ya las demás iglesias, más de 160 iglesias que hay en el país. Por eso le damos gracias a Dios, por su fidelidad, por su amor, por su misericordia, que Él ha sostenido a su iglesia. Y quisiera repetir este texto maravilloso de Pablo a la iglesia. 2 Corintios 13:14. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Es esa palabra la que ha mantenido a su iglesia por 70 años. Y damos gracias a Dios porque ustedes son parte de esta obra. Hermanos de la obra bautista, ustedes son parte de esta obra. Y quisiera saludar en esta noche a todos los misioneros presentes, a todos los pastores de las iglesias, tanto de Lima como de provincias, de nuestra Asociación Bautista de Lima y de la Convención Bautista del Perú, que están conectados en este momento. A todos los miembros de las iglesias que nos están visitando o que se han conectado virtualmente en esta noche. A todos nuestros amigos, porque hemos invitado a muchos amigos, familiares, para celebrar juntos, cómo no, estos 70 años. No es para poco, para darle gracias a Dios.
damos la gloria y honra a Dios. Queremos agradecer también por los saludos que han enviado los pastores, las iglesias, por este 70 aniversario. Y recibimos cartas también, una carta muy hermosa del pastor José Colchado, pastor de la Iglesia Central de Trujillo. Él ha sido pastor de esta iglesia. Una carta fraternal con mucho cariño y afecto para la iglesia de Benecer. Y quisiera en este momento también saludar a la iglesia de Benecer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Como dice la nueva versión internacional, el Señor no ha dejado de ayudarnos. Tan bueno es Dios. Gracias a Dios, estimados hermanos de la iglesia de Benecer. Y quisiera en este momento presentar al predicador de esta noche, al pastor Alberto Procochuk, de la iglesia Pueblo Nuevo, Iglesia Bautista Pueblo Nuevo, Berizo, de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Él es actualmente el presidente de la Unión Bautista Latinoamericana. Es un siervo de Dios con mucha trayectoria en la obra, tanto en su país como en el extranjero. Entonces, escuchemos el mensaje que Él nos trae en esta noche. Que Dios los bendiga, hermanos, y bienvenidos a todos. Un abrazo virtual para todos. Muy buenos días, queridos hermanos del Perú. Desde la Argentina le habla Alberto Procochuk. Quiero saludar al pastor Ramón Correa y a todos mis queridos hermanos, los cuales conozco allí del Perú en mis frecuentes viajes como secretario ejecutivo de UBLA. Y en esta ocasión tan especial quiero hablar acerca de esta reflexión y desafío para la iglesia de Benecer y los bautistas del Perú. Y damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por los 70 años de la Iglesia Bautista de Benecer de Miraflores, por los pioneros que abrieron el camino y plantaron la semilla de la palabra de Dios, hasta que brotó con su organización en el año 1951, como el primer paso para el avance del Evangelio en todo el Perú. También debemos dar gracias a Dios por la Convención Evangélica Bautista del Perú, que también tuvo las raíces de su nacimiento en este tiempo. Durante este trayecto de 70 años, los tiempos cambiaron. La primera generación, podemos decir que ya está con el Señor, y en estos tiempos que vivimos pareciera que todo se ha vuelto más confuso y no sabemos cómo vamos a enfrentar el futuro. Por eso, más que nunca, necesitamos ser como los hijos de Isaacar, de los cuales habla Primera Crónicas, capítulo 12, 32, que dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel había de hacer, cuyo dicho seguían sus hermanos. Los hijos de Isaacar tenían un don muy especial. Ellos podían interpretar los tiempos y no solo sabían interpretar, es decir, entendían lo que estaba ocurriendo y podían explicar lo que estaba ocurriendo, y también sabían lo que Israel debía hacer. Nosotros también necesitamos pastores, líderes, hermanos de nuestras iglesias, que sean entendidos en los tiempos y que nos digan qué debemos hacer. Quiera el Señor levantar entre nosotros esta clase de intérpretes. Esto me recuerda al libro escrito por Juan Buñán, llamado El progreso del peregrino, donde describe el viaje
de un hombre llamado Cristiano que dejó la ciudad de destrucción para dirigirse a la ciudad celestial. Y en su camino es conducido a la casa del intérprete. Y quiero leerles el primer párrafo de este capítulo que dice: Cristiano siguió su camino hasta que llegó a la casa del intérprete, donde llamó varias veces. Al fin alguien acudió al llamamiento y le preguntó quién era. Cristiano dijo: soy un viajero, enviado acá por un conocido del buen dueño de la casa. Llamaron pues al señor de la casa, el cual en poco tiempo vino a Cristiano y le preguntó qué quería. Cristiano le respondió: Señor, he venido de la ciudad de destrucción y voy caminando al monte de Sión. El hombre que está de portero a la puerta de la entrada del camino me dijo que si pasaba yo por aquí, usted me enseñaría cosas buenas y provechosas para mi viaje. Pasa adentro y te mostraré lo que te será de provecho. Mandó a su mozo encender una luz e invitó a Cristiano que le siguiese, conduciéndole a un cuarto privado. El intérprete representaba a una persona venerable, con los ojos levantados al cielo. Estaba leyendo el mejor de los libros que tenía en sus manos, la ley de la verdad escrita en sus labios y la espalda vuelta al mundo, y una corona de oro se veía en su cabeza. Y ahí Cristiano empieza a preguntarse qué significaba ese cuadro de ese hombre que estaba mirando al cielo. Le pregunta al intérprete. Entonces el intérprete le dijo: su visión es saber explicar las cosas profundas a los pecadores. Al dar la espalda al mundo y una corona de oro es para hacerle entender que con despreciar las cosas presentes por amor al Señor tendrá como premio el mundo venidero. El intérprete lo va explicando las diferentes figuras en una galería, unos cuadros le fue mostrando, para que Cristiano no se equivoque en su camino, para que no se pierda y no quede atrapado en la cárcel por la dureza de su corazón. Juan Bunyan, que escribió El progreso del peregrino, fue un pastor bautista que le metieron preso en Inglaterra por predicar la palabra del Señor. Y estando en la cárcel escribió este libro para mostrarnos que nuestra peregrinación en la tierra hacia el cielo está repleta de peligros, y por cuyo motivo muchos se quedaron en el camino o retrocedieron, y otros como Cristiano llegaron al final para entrar en la gloria. Amados hermanos, han comenzado esta peregrinación ya hace 70 años. Y quisiera que hagamos una pausa para reflexionar antes de reiniciar nuestro viaje por otros 70 años. Si así el Señor lo permite, o si el Señor no viene antes, ¿verdad? Necesitamos interpretar los tiempos por medio de la palabra de Dios. Y así como Cristiano recibió del intérprete la interpretación de los cuadros que le fue mostrando, yo quisiera hacer lo mismo en esta oportunidad, tratando de dar diferentes sentidos al número 70, que es tan especial para todos ustedes. El número 70 es muy significativo en la Biblia. Quisiera que lo veamos sobre ese número en 3 cuadros muy significativos. Son cuadros completamente diferentes.
El primer cuadro, 70 años, podemos pensar como si fueran 70 palmeras. ¿De dónde saco esto? En el libro de Éxodo, capítulo 15, 27, dice: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. En toda la Biblia podemos encontrar analogías, es decir, comparaciones de los árboles con el pueblo de Israel. Y Jesucristo mismo nos comparó a una higuera y se comparó a sí mismo con una vid, diciendo: yo soy la vid verdadera. Y nos habló de la necesidad de dar fruto. Así que al referirnos a las palmeras podemos hablar tanto de un creyente como de una iglesia, o también del tiempo transcurrido. Por eso, como si fueran una analogía o una semejanza, podemos ver estos 70 años como si fueran 70 palmeras bajo cuya sombra acampó Israel en su peregrinación hacia la tierra prometida. Algunos intérpretes han visto un simbolismo en las 12 fuentes de agua con las 12 tribus de Israel y las 70 palmeras con los 70 ancianos del Sanedrín, es decir, que representaba el gobierno de la nación. Otros han visto algo especial en el número 70 porque Jacob descendió a Egipto con José, que su hijo era gobernador de Egipto, ¿se acuerdan? Y descendió desde Canaán a Egipto con 70 personas. En Deuteronomio capítulo 10, 12 dice: con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo. Se puede decir que el número 70 puede inspirar nuestra fe para que Dios haga lo mismo con nosotros y nos haga tan numerosos como las estrellas del cielo. Por otra parte, las palmeras del oasis de Elim pueden representar a los justos, es decir, a los creyentes. El Salmo 92, 12 al 15 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. La palmera como la iglesia es única y es diferente a todos los árboles porque crece en cualquier lugar, incluso en el desierto, donde otros árboles mueren, la palmera sigue dando frutos. Y se dice que puede vivir hasta 200 años. Comienza a dar fruto después de 4 a 6 años. Y los frutos más dulces, ¿saben cuándo las da la palmera? Cuando tienen más de 70 años. Por eso dice el Salmo: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Carlos Spurgeon, ¿se acuerda aquel gran predicador londinense? Comentando este versículo bíblico dijo: el Hijo de Dios florece como una palmera que empuja toda su potencia hacia arriba en una columna erecta sin una sola rama. Es un pilar con un glorioso capitel. No crece hacia la derecha ni hacia la izquierda, sino que envía toda su fuerza hacia el cielo y da su fruto tan cerca del cielo como sea posible. Podemos notar que el texto bíblico dice además: plantados en la casa de Jehová,
en los atrios de nuestro Dios florecerán. Porque el creyente en Cristo crece en la casa del Señor, necesita de la casa del Señor, que es la iglesia. Durante estos 70 años ha plantado sus hijos en su casa y lo ha hecho fructificar como la palmera. Los frutos de la palmera, llamados dátiles, crecen en grandes racimos y se recogen entre los meses, precisamente, miren qué casualidad, entre los meses de agosto y septiembre. Los persas decían que con la palmera se pueden hacer 360 cosas diferentes, y los árabes dicen que con la palmera también, pero no se hacen 360, sino 365 como todos los días de un año. Como los días de un año son todas las cosas que se pueden hacer de una palmera. Con las hojas se cubrían los techos, se hacían las paredes, las vallas, las alfombras, las cestas, los platos. Con sus fibras se hacen cuerdas y aparejos para los barcos. Con las semillas que se machacaban hacían comida para los camellos. Y del árbol se obtenía la cera, el azúcar, el aceite, la resina e incluso una bebida de la savia. Las hojas de la palmera no solo estaban en el diseño del templo de Salomón, sino en el libro de Apocalipsis aparece como un símbolo de victoria. Cuando Juan ve una gran multitud vestida de ropas blancas con palmas en las manos, con las hojas de las palmeras. En Apocalipsis dice, en Apocalipsis 7, verso 9 al 10 dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. La iglesia está donde está porque la salvación pertenece a Dios, y al que está sentado en el trono, y a Cristo, al Cordero. La iglesia es victoriosa solo por la gracia de Dios, que nos hizo justos delante de Él. Debemos dar gracias a Dios porque en el año 1951 comenzó a brotar esta palmera que es la Iglesia Bautista Benecer y se extendió por todo el país. Debemos dar gracias a Dios porque a pesar de los tiempos difíciles, de las dificultades, de la sequía, la iglesia permaneció y siguió creciendo. Ha dado sus frutos porque fue plantada en la casa del Señor y Dios la bendijo. Ahora, dejemos este cuadro en nuestra galería y pasemos al siguiente cuadro con un significado diferente del número 70. En el segundo cuadro, 70 años representa como el fin del tiempo y un nuevo comienzo. En el libro de Jeremías, capítulo 29, 10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre todos mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Al término de los 70 años, la visitación de Dios haría que comience el tiempo de la restauración. A partir de ese momento se le abrirían todas las puertas. Esdras y Nehemías encontrarían el favor de las autoridades, obtendrían el apoyo financiero, los salvoconductos y la buena disposición de la gente para reedificar el templo y los muros de Jerusalén, y así daría comienzo
a una nueva etapa en la historia de Israel. Para Israel esos 70 años fueron años duros, fueron años difíciles, fueron años de exilio en un país extranjero, fueron años sin patria, hasta se puede decir que fueron años sin Dios, pero Dios les dio una promesa: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Tal vez no haya sido así con nosotros, con la obra en el Perú. Tal vez fueron años gloriosos, o tal vez años de bendición, años donde la luz del Evangelio se esparció por el país. Sin embargo, no hay nada mejor que una visitación de Dios en el presente y en el futuro, porque no podemos avanzar si solo miramos al pasado. Por eso Pablo dijo: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. La restauración puede darse en muchas áreas. En un edificio viejo y deteriorado, por ejemplo, a veces, por ejemplo, un hotel, se escucha la frase hotel restaurado a nuevo. También puede darse en el arte, en la restauración de las pinturas, las esculturas, los instrumentos de música o también los muebles de una casa. Cuando en lugar de tirarlos se los restaura. Algunos hablan de darle una segunda oportunidad a las cosas en lugar de arrojarlas a la basura. Pero la restauración más significativa es la restauración de vidas. No hay nada más inspirador que escuchar los testimonios de personas y de familias enteras que fueron destruidas por las drogas, por el alcohol, por la violencia, el rechazo, por el odio, la tragedia, por el divorcio, por la muerte de un crimen, por la muerte de un niño o un crimen. Tantas vidas destruidas que necesitan ser restauradas. ¿Qué significa restaurar? Restaurar significa hacer volver una cosa a su estado original. Pero la restauración que Cristo nos hace volver no es al estado original, porque puede ser que en ese estado tampoco éramos felices, sino que Cristo nos hace volver al estado ideal, porque nacimos con el pecado original y Cristo nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha santificado, nos ha perdonado todo pecado. Pero también, si habiendo conocido al Señor, nos alejamos de Él y de la comunión de la iglesia, o puede ser que sin alejarnos de la iglesia dejamos de servir al Señor, o permitimos que malos pensamientos dominaran nuestra mente y corazón. En consecuencia, puede ser que nos encontremos interiormente vacíos. En tal caso, Cristo es poderoso para restaurarnos y hacer que nuestra vida tenga sentido, porque la restauración de Dios siempre tiene propósito. La restauración de Dios tiene siempre una finalidad, un objetivo. Dios nos restaura no para que estemos sin hacer nada, sino para que seamos restauradores de otras vidas, como Dios nos dice por medio del profeta Isaías. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Con todo mi corazón anhelo que esta promesa sea para cada uno de ustedes. Cuando se cumplan los 70 años, dice Dios, yo os visitaré
y despertaré sobre todos mi buena palabra. Que el Señor los visite en este tiempo. Que el Señor los visite con poder para dar testimonio a la obra de restauración. La restauración de hermanos que se apartaron de las iglesias. La restauración del llamado al ministerio pastoral o misionero. La restauración de los planes y proyectos que fueron abandonados. La restauración de la fe y de la esperanza. Después de quedarnos mirando este segundo cuadro, hemos visto el primero, hemos visto las palmeras, hemos pasado el segundo cuadro y vimos los muros siendo restaurados, las vidas siendo restauradas. Ahora pasamos al tercer cuadro, y que es muy significativo, que también menciona el número 70. El tercer cuadro nos muestra 70 años como un nuevo inicio de avance. En Lucas capítulo 1, verso 10 dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y más adelante, en los versículos 17 y 19 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nuevamente aparece el número 70. Y en este caso está referido a las personas, a los 70 discípulos que envió Jesús con un enorme poder que hizo que Jesús viera caer del cielo a Satanás como un rayo. En este cuadro vemos la pintura, una pintura de nubes negras y un rayo que la rompe y cae a tierra, porque Satanás ha sido confrontado, derrotado y arrojado, y ya no podrá más acusar a los creyentes. Jesús pudo ver su propia victoria en la cruz del Calvario, donde derrotó al pecado, a Satanás y a la misma muerte. En este nuevo cuadro no vemos solo el rayo, sino a la iglesia que avanza con la promesa de Jesús que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Por eso Jesús dice: he aquí os doy potestad de hollar, de pisotear serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En este cuadro vemos a la iglesia cantando firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, pues Jesús nos ve. Vemos a la iglesia que se mueve potente, como dice otra estrofa: muévese potente la iglesia de Dios. Podemos notar que los 70 tenían la misión de anticipar la llegada de Jesucristo, porque el texto de Lucas dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Ellos debían preparar la venida de quien traería la palabra y los milagros. Y nuestra misión es la misma cuando predicamos el evangelio. Nuestra misión es anunciar a Jesucristo. Es Jesucristo quien salva, no nosotros. Es Jesucristo quien rompe ataduras, no nosotros. Es Jesucristo quien libera, no nosotros. Es Jesucristo quien transforma, no nosotros. Es Jesucristo quien nos traslada de las tinieblas a la luz.
no nosotros. Nosotros anunciamos lo que Jesús puede hacer y Él lo hace. En este nuevo cuadro podemos ver el mapa del Perú con sus 25 departamentos, sus 196 municipios y sus 1.869 distritos, en muchos de los cuales no hay ni una iglesia bautista. En este cuadro también podemos ver una gran multitud que necesita ser evangelizada, bautizada y discipulada, de más de 33.640.000.000 de habitantes, más de 33 millones de habitantes, podemos decir 34 millones. En este cuadro vemos a más de la mitad viviendo en la costa del Perú, a otros 30% viviendo en la sierra y un 15% más viviendo en la selva. Vemos que cada región necesita una estrategia diferente para alcanzarlos con el evangelio. En este cuadro también vemos a más de 3,5 millones de peruanos que viven en otros países del mundo, entre ellos la Argentina. No sé si habrá 70 pastores o 70 iglesias que levante sus ojos para ver esta multitud. No sé si habrá 70 iglesias que se reúnan en un congreso o retiro para planificar un nuevo avance. Tal vez no sea para los próximos 70 años, pero al menos podían elaborar un programa detallado para los próximos 10 años. Recuerdo que mi profesor de evangelismo del Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires, don Santiago Canclini, un hombre destacado en nuestra denominación, un día me invitó a su oficina cuando yo era estudiante y me mostró el mapa de la República Argentina con todos los lugares que todavía no teníamos una iglesia. Y él me desafió y desafió también la Convención Argentina con un programa que él denominó la década de avance para plantar iglesias en todo el país. Así que ese desafío quedó ardiendo en mi corazón por mucho tiempo. Qué bueno sería que podamos imaginar a 70 pastores del Perú realmente motivados, comprometidos, dispuestos a todo. 70 pastores que enciendan sus púlpitos con el fuego de la pasión por las almas. 70 pastores que ardan con el fuego del Espíritu Santo y conduzcan a su congregación a este gran avance del reino de Dios, sabiendo que tendrán trabas, que tendrán oposición, pero saben también que pueden pisotear, hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y que nada les dañará porque van en el nombre de Jesucristo. Para concluir, quisiera que recordemos estos 3 cuadros en nuestra galería y sobre todo la palabra de Dios que la sustenta, los cuales son como una fuente de agua que está brotando y podemos aún sacar más agua de estos pasajes y podemos seguir predicando más sobre cada uno de ellos. Recordemos el primer cuadro que nos habla de los 70 años como si fueran 70 palmeras, basado en Éxodo 15:27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y hoy estamos acampando junto a las aguas.
También recordamos el segundo cuadro que nos habla que después de 70 años puede haber un nuevo comienzo y un nuevo trabajo de restauración basado en Jeremías 29:10, que dice: porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre todos mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. ¡Qué hermosa promesa! Cuando se cumplan 70 años, amados, se les cumplió 70 años. Y Dios dice: yo os visitaré. Y por último, el tercer cuadro nos habla de un nuevo inicio de avance para alcanzar el Perú para Cristo. Lucas 10:1. Después de estas cosas, designó el Señor a los otros 70, quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de pisotear, de aplastar, de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y decimos con el profeta Habacuc: oh Señor, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Oh Señor, aviva tu obra. Amados, que Dios escuche nuestra oración. Oro por el Perú, oro por la iglesia Benecer, oro por la Convención Bautista, por todas las iglesias. Que Dios traiga un poderoso avivamiento, que sus corazones ardan por el fuego del Señor para alcanzar este país, para nuestro Señor, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Reciban todos un fuerte abrazo. Dios los bendiga, Dios los prospere, Dios vaya delante de ustedes abriendo camino, rompiendo ataduras, abriendo puertas. Dios se manifieste con poder y con bendición entre ustedes y a través de ustedes. Que así sea. Un abrazo en el nombre del Señor. Amén. Hasta aquí nos ayudó Jehová.
Muy bien, mis amados hermanos. Ahora les invito a tener unas palabras de oración para darle gracias a nuestro Dios por permitirnos todo este tiempo de celebración. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios eterno, Dios todopoderoso, en este tiempo te damos muchas gracias por habernos permitido tener este tiempo de celebración en este 70 aniversario de nuestra amada Iglesia Benecer. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, nos has sostenido, nos has fortalecido y has permitido que tu obra siga creciendo, Señor. Gracias, Padre Santo, por tus cuidados, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Bendito seas y alabado seas por los siglos de los siglos. Amén. Fidelidad incomparable, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el llanto por canciones, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama: tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Oh, cuánto amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el llanto por canciones, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama: qué grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas hecho Dios por su pueblo.